y vamos a ver algunos aspectos de el problema que significa VIH y SIDA. Y bueno, vamos a empezar con esto, miren. Todos hemos leído VIH y SIDA, ¿no? Todos, muchas veces. Entonces lo que nos hace falta quizás sea el enfoque, trataremos de enfocarnos en la enfermedad. Esta es una paciente que llegó a mi hospital, 44 años. Llegó a urgencias, no tenía antecedentes de importancia. Solo destacaba que tenía un cuadro de 10 días de evolución, que tenía mareo, inestabilidad para la marcha y por eso no caminaba. Tenía astenia y adinamia severos, que habían sido progresivos hasta ser discapacitantes. Ella llega a urgencias con leucocitos de 5.600 y con linfocitos de 1.200. Esa cuenta de linfocitos es una cuenta baja. ¿Se acuerdan cuánto es lo normal de linfocitos que esperaríamos? Bueno, si esperamos que los linfocitos son por ahí del 30% del valor total y consideráramos que una persona tuviera 5.000, esperaríamos 1.500, ¿no? 1.500 es la cifra de linfocitos que consideramos como normal. Entonces están discretamente disminuidos. ¿Recuerdan patologías que disminuyan los linfocitos? El VIH. ¿Cuál más? Dengue habitualmente va a bajar total la cuenta de leucocitos y por lo tanto también los de linfocitos, ¿no? Pero esperaríamos todos. Entonces, VIH, ¿cuál es más? Si les dijeran, su paciente tiene linfopenia, ¿en qué pensarían? ¿Perdón? ¿Cáncer? ¿Podría tener algún tipo de cáncer? Sí, aunque sería difícil explicar el mecanismo fisiopatológico de una linfopenia por cáncer, ¿no? Es más probable que se asocie linfopenia a estados de malnutrición. Cuando ustedes evalúan el estado nutricional de una persona, además del peso, la talla, el índice de masa corporal, van a evaluar el contenido de albúmina y van a evaluar los linfocitos. Los linfocitos es un marcador del estado nutricional. Una mujer de 44 años no tendría por qué estar desnutrida, ¿no? Podríamos tener linfopenia también en el caso de lupus y podríamos tener linfopenia en los linfomas, ¿sí? Para tenerlo en consideración. Esta paciente, bueno, estaba en urgencias y como que no estaban seguros de qué tenían. Ellos pidieron una interconsulta a neurología por vértigo. Neurología pide que se ingrese porque cuando va a revisarla, pues la encuentra con una frecuencia cardíaca de 40 y con datos de encefalopatía. Cuando ingresa con nosotros encontramos esto. Al complementar la historia, la paciente decía que tenía varios días en que no podía comer porque le dolía mucho al tragar los alimentos. Incluso su propia saliva le parecía dolorosa. La parte de la encefalopatía que se refiere al ingreso o el motivo principal de ingreso, la verdad es que cuando la revisamos no la tenía y lo que parecía era más bien somnolienta. Identificamos como características principales candidiasis oral en ese momento, anemia y linfopenia. En el interrogatorio la paciente negaba tener prácticas sexuales de riesgo. Es decir, como lo normal, ¿no? O sea, una pareja sexual en toda su vida. No, no es lo normal. Bueno, ante esta situación, igual candidiasis oral es frecuente que la encontremos en niños, ¿no? Por ejemplo, es frecuente que la encontremos en ancianos que tienen múltiples patologías, pero tampoco sería algo esperado para una mujer a los 44 años. Es por eso que hicimos un examen viral buscando hepatitis y VIH, encontrando un ELISA
repetidamente reactivo. Con esas características, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Bien, al menos pareciera tener una infección por VIH. Tendremos que demostrar si la paciente tiene alguna enfermedad que defina como SIDA. ¿Sí? En realidad el ELISA para VIH, recordemos que no es diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Tenemos que confirmarlo. Entonces hasta ahora sería un probable caso de VIH, ¿sí? A pesar de que todo apunta hacia allá. Y entonces hablamos de que ella ahora forma parte, esperemos que ninguno de nosotros forme parte, de los 225,000 casos aproximadamente de personas que tienen VIH en México. Eso hasta el 2010, aunque la cifra se ha mantenido bastante estable. Hay algunas estadísticas. Esta estadística es la que se sacó en 2014 de la población mexicana y dicen que son 190,000. La cifra estará cercana a los 200,000. Decíamos, en adultos, 225,000 personas con VIH en México. Casos de SIDA, que ha habido desde 1983, que se encontró el primer caso, hasta el 2011, 150,000. Digo, que se ha diagnosticado como SIDA, pues muchos de ellos han muerto, ¿no? En el 2011, 1,679 casos. Al parecer fueron pocos y al parecer lo que más tenemos son casos acumulados. Entonces, todo parece indicar pues que el comportamiento de la infección por VIH se está comportando más como una patología crónica, ¿no? A diferencia de lo que antes pasaba, que el día que enfermaban era porque tenían complicaciones múltiples y entonces el paciente fallecía. Sin embargo, sigue teniendo un alto índice de defunciones. En el 2009, 5,000 pacientes murieron por ese motivo. Parte del problema es si tomáramos en cuenta, esto salió para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la estadística mexicana, 2015, que dice que había 190,000 casos, pero de estos solamente 64,000, es decir, una tercera parte, tienen carga viral indetectable. Quiere decir que todos los demás estarán en algún estadio donde presentarán alguna complicación. Y muchos de ellos, pues además tendrán la mayor posibilidad de contagiar a otras personas. ¿Sí? Entonces, solo una tercera parte tiene carga viral indetectable, a pesar de todos los esfuerzos. Y entonces, estos son los estados del país con los casos más frecuentes en México. En donde se encuentran más es en el Distrito Federal, es en Veracruz, que aparece hasta abajo, y Jalisco y Morelos. Son los 4 estados del país donde hay más prevalencia de VIH, aunque tiene condiciones epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, por cuestiones de migración, pues prácticamente en el lapso de 10 años, Playa del Carmen tiene 10,000 personas que viven con VIH, ¿no? Parte la cuestión turística, parte cómo se han hecho esas ciudades que se modifican. Sin embargo, pues si consideramos el porcentaje de la población que está enfermo, quienes más VIH tienen son los países de África, donde tenemos que hay países que hasta prácticamente el 30% de la población tiene VIH, prácticamente el 30%. Entonces, pues eso tendrá muchas complicaciones. Hay 2 tipos de VIH, ¿se acuerdan? Tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es el que tenemos en México? Tipo 1. Tipo 2 en algunas partes de África. Sí, será donde lo encontremos. Y entonces el problema está dado por un virus, un lentivirus, que tiene un núcleo donde tiene algunas características que le permiten sobrevivir. Por ejemplo, tenemos la transcriptasa reversa, que le permite adherirse y unirse al ADN de células nuevas para poder reproducirse. Tiene proteasas que le permiten generar productos celulares que van a permitir que se sigan haciendo nuevos viriones. Y tiene algunas proteínas que son más en relación a la envoltura que nos van a permitir identificarlo.
Lo importante de esto es que estas son las proteínas que nosotros medimos en las pruebas de Western blot. El Western blot mide restos celulares, restos virales, de la glucoproteína 120, de la 41 y de la P24. Son los tres que va a medir. Por eso es que el Western blot es una prueba confirmatoria, porque lo que miden es la presencia de componentes de los virus. Estos componentes además son los que le van a permitir adherirse a las células huésped para entonces generar infección en el humano. Tenemos proteínas estructurales. Esto creo que va a ser difícil. Mejor recuerden que la 20, 41, 120 y GP41 van a ser las que nos permitan identificarlo y que van a ser las que le permitan adherirse a las células. Estas proteínas estructurales son las que le permiten replicarse, las que permiten la replicación viral. La glucoproteína 120 va a presentar estas alteraciones. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T van a expresar un receptor que es el CCR5. Esta es la parte complicada, espero después no esté tanto. Entonces, ese CCR5 es el que va a permitir que la glucoproteína 120 se una a la célula y entonces esas células se infecten. Pero también se podrían unir al receptor CD4, que lo van a tener todas las células presentadoras, tanto en los ganglios linfáticos como en los ganglios periféricos, para producir enfermedad. Entonces, alguien tiene relaciones sexuales y quedan células infectadas en contacto directo con la mucosa anal y mucosa vaginal. El mecanismo va a ser el mismo. Nos podemos infectar por la presencia de células que tienen virus y entonces esa célula va a transmitir los virus a la mucosa para que después vayan hacia las células presentadoras y después hacia tejidos mucho más distantes. O podríamos tener viriones libres que se van a adherir a la mucosa, van a penetrar y van a invadir células. Este mismo mecanismo se produce tanto en la mucosa vaginal como en la mucosa anal. Este primer proceso se produce en el lapso de horas, 4 a 6 horas después de tener una relación sexual. Sin embargo, la etapa en la que los viriones afecten a las células y a los macrófagos tisulares va a tardar de 3 a 6 días. Por eso es que si se ha tenido una práctica de riesgo, tenemos hasta 3 días para tomar tratamiento profiláctico y evitar la infección. Después de esos 6 días y hasta el día 24 es cuando se produce la infección de células más profundas y entonces la infección se puede hacer crónica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes les van a preguntar, ¿tuvo antecedente de un contacto? ¿Cuánto tiempo tienes para darle tratamiento profiláctico? 3 días. ¿Sí? Les van a preguntar cuál es el método, ¿qué es más eficaz para contagiarse de VIH? ¿Se acuerdan cuál es la vía más eficaz? ¿Cuál? Sí, el receptor anal tiene mucho más riesgo de infectarse. La que más produce VIH es la por transfusiones sanguíneas. Tiene una probabilidad de infectarte del 90 al 100%, ¿sí? Sin embargo, por vía sexual la más efectiva o eficaz sería la vía anal, porque se supone que se producen muchas microlesiones. La vía vaginal sería la segunda que más frecuentemente se produce. Entonces tenemos estos dos receptores, CCR5 y CXCR4. Van a estar en el exterior de las células. Estos receptores se van a unir a la glucoproteína 120, y van a ser las que permitan todo un cambio en la célula para que los virus puedan entrar. En apariencia los virus son fagocitados y esperaríamos que se destruyeran. Sin embargo, pasa esto. En un microscopio electrónico lo que va a pasar es que los virus son encapsulados y encapsulados se van hacia el núcleo de las células. Por este fenómeno evitan el ser destruidos y lograrán llegar hacia el núcleo para empezar a reproducirse, presentando así varias etapas de infección. Tenemos 2 etapas. De todo eso que son muchas letras, quiero que vean estas son 2 etapas, la número 1 y la 2. Vamos a enfocarnos en la número 1.
Cuando nos infectamos o cuando se infecta la mucosa, vamos a tener la producción de citocinas proinflamatorias, como interleucina 15, interleucina 12. Estas interleucinas lo que hacen es estimular la producción de anticuerpos, estimular la inmunidad celular para repeler la infección. Pero conforme pasa el tiempo, se van a producir otras interleucinas, como el interferón gamma, alfa y gamma, interleucina 10, que van a producir un estado se pierde ese estado inflamatorio y entonces la respuesta inmune para tratar de repeler la infección se pierde. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta que va a favorecer la respuesta inmune y otra que va a disminuir esta respuesta inmune para favorecer la infección. Cuando llegamos a esta etapa, entonces es cuando vamos a tener una infección crónica por VIH. ¿Sí? Y es la que se produce tan temprano como a los 20 días de haber tenido el contacto, el contacto de riesgo para VIH, ¿no? Entonces, bueno, en mi época preguntaban los receptores, o te preguntaban qué proteínas son las que medía Western blot. Habrá que tenerlo presente, ¿no? Y entonces, bueno, ya una vez que se produce la infección, vamos a tener algunas variedades de presentación. La más frecuente, que se llama progresión típica, es la que conocemos, ¿no? El paciente se infecta, no va a tener síntomas hasta que evolucione la enfermedad, que tarda entre 5 y 10 años para empezar a producir síntomas. Ese sería el más frecuente. Pero habrá algunos que tengan una progresión rápida y en un lapso de 3 años o menos podrían tener ya datos de SIDA. Los que tienen progresión lenta pues durarán más de 10 años para presentar los síntomas, y hay un grupo de personas que son los que hemos escuchado en la televisión, ¿no? Que buscan en ellos una vacuna para el VIH, que nunca desarrollan datos de SIDA a pesar de no recibir un tratamiento. Sin embargo, pues estos corresponden como al 1 a 2% de las personas, van a ser muy pocas, ¿sí? Tuvo el contacto de riesgo, podría tener algunos síntomas o quizá no. Recordemos que las pruebas de VIH están recomendadas pues no solamente cuando hay síntomas, ¿no? Sino cuando hay factores de riesgo. Entonces se basan en la demostración de anticuerpos para el VIH o componentes del virus. Entonces tenemos dos pruebas. La primera que hacemos es ELISA para VIH, que tiene una sensibilidad del 99.5%. Entonces recordemos, las pruebas que son altamente sensibles son las que se aplican a toda la población, ¿no? Son pruebas de cribaje, son tamizajes. Podrá darnos falsos positivos cuando hay autoanticuerpos y cuando hay infecciones virales. Dos motivos principales de falsos positivos. Si el paciente tiene un ELISA que es positivo, entonces nos iremos a pruebas confirmatorias, en donde se identifican componentes virales, decíamos, glicoproteína 24, 41 y 120. Si esta es positiva, pues la probabilidad de que nuestro paciente tenga VIH es del 99.9%. Sin embargo, se deberá repetir al mes y se considera la prueba confirmatoria. Eso ya lo conocemos, ¿no? Entonces, la vía principal de transmisión, la sexual. Del 100%, bueno, un porcentaje alto, ¿no? La mayoría son hombres homosexuales. Al principio, la transmisión homosexual representaba prácticamente el 100%, ¿no? Sin embargo, pues ya casi se empareja, ¿no? Homosexual y heterosexual, 42 y 33%. Las mujeres que se contagian, pues todas fue por contacto heterosexual, ya que homosexual en mujeres pues tendría muy poco riesgo, ¿no? Para la transmisión de la enfermedad. Sigue siendo mucho más frecuente en hombres, en relación 8-1 respecto a las mujeres, y se va a favorecer el contagio cuando tenemos más de 1500 copias en el conteo de carga viral. Para los hombres se favorece el no tener circuncisión como factor para que más fácilmente adquieran la infección. Es la más frecuente causa de contagio. Podríamos tener contagio por sangre y hemoderivados.
En teoría, a partir de 1983-84, todos los paquetes de sangre que se transfunden llevan pruebas para VIH, hepatitis, Chagas, leptospira y no recuerdo cuántas más. Entonces, en teoría ya no debiera suceder. Si te transfunden sangre que tiene VIH, tu probabilidad de enfermar es de 90 a 100%. ¿Sí? O sea, todos. Y el uso de drogas parenterales es el segundo mecanismo por esta vía de contagio. El porcentaje es muy bajo. Y luego la de nosotros, ¿no? La exposición laboral. El gran problema es que si es por punción, pues solamente tenemos el 0.3% de riesgo, ¿no? La gran ventaja es que le pueden echar la culpa a eso, ¿no? Así, en el internado, en una cirugía, me piqué. La ginecóloga no sabía operar y me picó y por eso. Pero bueno, solo 0.3% de probabilidad de tener VIH después de una punción de una persona que esté enferma, ¿no? Si les cayera sangre en mucosas, que no fuera la boca, es decir, mucosa ocular básicamente, la probabilidad de que adquirieran la infección es del 0.9%. Pueden decir que les picó y también los salpicó. O sea, ya aumenta la probabilidad de 1.2 a un riesgo de por sí ya bajo, porque pues nada más tenemos una pareja sexual, ¿verdad? La transmisión materno-fetal es una transmisión efectiva, aunque no tiene riesgos tan altos como la sexual o la de transfusiones. El problema es que se puede presentar en cualquier etapa. Tenemos un máximo de transmisión materno-fetal del 25%, aunque la mayor probabilidad será entre más copias tengamos en la carga viral. Si tenemos más de 1000 y hasta 100,000, es cuando tendremos el mayor riesgo de que se produzca. Podríamos alcanzar hasta un 25% de transmisión. Se podría presentar antes de nacer, se podría presentar durante el periodo que abarca el parto y parto, ¿no? Que es donde se produce más. Si los juntáramos, el 85% de los contagios serían esta parte, ¿no? El momento del parto. Pero también se podría producir durante la lactancia. Por lo tanto, la lactancia estará contraindicada en las mujeres con VIH. Tengo una mujer que tiene VIH, tiene tratamiento antirretroviral y tiene menos de 1000 copias de carga viral, la probabilidad de que le transmita VIH a su hijo es nula. Por eso la importancia de que todas las embarazadas se les hagan exámenes para VIH, ¿sí? Para tratar de disminuir la probabilidad de la transmisión. Entonces, mi paciente, ¿creen que pueda tener, VIH, tiene SIDA o podría tener un síndrome agudo por VIH? ¿Podría tener un síndrome agudo? Podría ser, aunque el síndrome agudo habitualmente incluye algunas otras cosas, ¿no? Esto es lo siguiente que sería altamente preguntable para ustedes. ¿Qué características tenemos en un síndrome agudo por VIH? Entonces, vamos a tener manifestaciones generales que a menudo son las más frecuentes. Fiebre, faringitis, adenopatías que suelen ser generalizadas, con dolor retroorbitario, mialgias y artralgias. Esto suele ser lo más común, además de un exantema maculopapuloso como manifestación dermatológica principal. Las alteraciones neurológicas no es lo más frecuente, pero podrían estar con nuestro paciente: meningitis o encefalitis si fueran niños, neuropatía periférica y mielopatías. Lo más frecuente sería que se pareciera a meningitis o encefalitis. Entonces, esto es lo que buscaríamos. Mi paciente pareciera tener pues prácticamente estas alteraciones más algunas neurológicas, ¿no? Pudiera tener un síndrome agudo. El síndrome agudo se va a presentar hasta en el 70% de los pacientes. Dura por ahí de 6 semanas y algunos de esos pacientes desde el momento que inician la enfermedad se mantiene altamente activa y produce la muerte hasta en el 10% de ellos. Entonces tenemos que el VIH va a tener dos curvas.
o una curva de esta manera, ¿no? De este lado tenemos la carga viral en rojo y en azul tenemos el conteo de CD4. Si recientemente nos infectamos, pues los CD4 van a ser normales, ¿no? Pero vamos a tener una etapa en la que hay una replicación viral alta. Por eso la carga viral va a aumentar. Esa carga viral va a hacer que el paciente tenga signos y síntomas. Por eso sería el síndrome agudo. Conforme pasa el tiempo, el cuerpo hace un mecanismo para mantener, o más bien para contener la infección, en donde la carga viral disminuye. Esta carga viral, que se mantiene casi constante, va a presentarse así a la par que los linfocitos TCD4 van disminuyendo, hasta que tenemos un conteo de linfocitos TCD4 tan bajo que van a permitir que la carga viral incremente y entonces tengamos otra vez manifestaciones. Es lo que conocemos ya como la etapa de SIDA. ¿Sí? Entonces, dos etapas principales. En esa última etapa es cuando hacemos la clasificación esta, ¿no?, de categorías clínicas. Si tenemos más de 500 linfocitos TCD4, entre 200 y 499 o menos de 200. De acuerdo a esto haremos las categorías clínicas. Lo que ustedes deben recordar, que es lo que les van a preguntar, son las categorías clínicas del C. Categoría clínica C significa que el paciente tiene una enfermedad definitoria de VIH, una infección oportunista. ¿Recordamos las enfermedades definitorias de VIH? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Sarcoma de Kaposi, tuberculosis. ¿Cuál más? Infección por cándida, pero cándida ¿dónde? Esofágica o pulmonar, ¿no? ¿Cuál más? ¿Cuál? Infecciones oportunistas. Neumocitis, bueno, sería neumocitis Girovechi. ¿Qué dijeron? Cryptococcus neoformans, que sería cerebral, el definitorio. Infección por citomegalovirus. ¿Cuál más? ¿Cuál? Toxoplasmosis. Criptosporidios. Bueno, la diarrea crónica podría ser una categoría clínica B, pero ya criptosporidios sería clínica C, ¿no? Entonces tendremos muchas enfermedades definitorias. En realidad aquí entra también el famoso síndrome consuntivo por VIH, ¿no?, que es la pérdida de peso del 5% en el paciente. Entonces esto es lo que ustedes les van a preguntar. Les van a decir, tiene VIH, tiene un recuento celular de tanto, pero tiene sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Entonces es una categoría clínica C y debe recibir tratamiento. ¿Vale? Siempre les van a poner eso, y les van a poner a un paciente que está muy bien y les van a preguntar cuestiones epidemiológicas, o uno que está muy mal y les van a preguntar infecciones oportunistas. Entonces, ¿creen que mi paciente tenga una infección oportunista? ¿Cuál? Pero no es definitoria, sería el grupo B. No, yo dije si creen que tenga, ¿no? Entonces, si piensan que tiene candidiasis oral, que es lo que todos vimos, ¿no? Pero tendríamos que demostrar que tenga alguna. Tenemos que demostrar una, no la tenemos. Entonces, hasta ahora no. Pero vamos a buscar. Y tendremos que hacerle una endoscopía, ¿no? Al menos. Para ver qué es lo más que ella tiene. ¿Creen que pudiera tener una infección oportunista al sistema nervioso central? Podría tenerla, ¿no? Por el comportamiento clínico. Entonces a ella se le hizo una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo tiene 200 células, es decir, están incrementadas. Más adelante vamos a ver las características del líquido cefalorraquídeo. A expensas de polimorfonucleares. Tiene glucosa baja y DHL elevada. Entonces pareciera apoyar esto a una meningitis viral o bacteriana. Tiene esa expensas de polimorfonucleares, entonces lo más probable es que sea bacteriana. ¿Sí? Si fuera mononucleares pensaríamos en que fuera solo el virus. Si fuera mononucleares pensaríamos en tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O criptococcus.
Le hicimos tinción de Gram en donde no se identificaron bacterias. Se le hizo tinción de tinta china. ¿Para qué sirve la tinción con tinta china? Para hongos. ¿Sí? Para la que más nos sirve, para criptococo. Se hizo cultivo para tuberculosis, que fue negativo, y los cultivos pues en general salieron sin desarrollo. Podría ir en relación a que iniciamos de manera temprana tratamiento con ceftriaxona y fluconazol. La paciente tuvo mejoría clínica en 5 días. Se hizo la endoscopía, no tenía esofagitis por cándida. ¿Sí? Entonces, pues pareciera que por ahí la paciente le iba a ir bien. Entonces, gran parte de lo que es preguntable en VIH-Sida es las infecciones oportunistas. Vamos a ver algunas de ellas. Ha habido muchas series en México que tratan de decir cuáles son las más frecuentes. Entonces, hay mucha discordancia entre ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, para 1988 lo más frecuente era que el paciente tuviera, por ejemplo, solo decían que el 21% tenía candidiasis. Sin embargo, otras series decían que hasta el 65%, ¿no? Entonces, las infecciones oportunistas en la actualidad, la más frecuente es la candidiasis. La segunda más frecuente es herpes. El tercero, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Y en cuarto es la tuberculosis. Y de ahí en más, pues tendremos muchas otras que se presentan en menos frecuencia, como citomegalovirus, toxoplasma, histoplasma y criptococo. Aunque, bueno, suelen ser las que más les preguntan las otras, ¿no? Desde un principio, miren, esta es la estadística en los 80s, la primera. Y el principal problema en los 80s por los que los pacientes iban al hospital era por falla respiratoria. Pero ahora sigue siendo la misma causa por la que los pacientes van al hospital, ¿sí? Por complicaciones respiratorias. Y entonces tenemos esto, ¿no? Esto sería el equivalente a la otra curva que vimos. Esto es dependiendo de cómo disminuyen los linfocitos TCD4. Sería qué tipo de infecciones oportunistas esperamos. Se hace una propuesta de tiempo, de evolución. Sin embargo, el tiempo quedamos que no es un indicador preciso. Entonces, si tenemos de 200 linfocitos TCD4 para arriba, incluso aquí podríamos tener infecciones bacterianas recurrentes, sarcoma de Kaposi, candidiasis orofaringia, podríamos tener tuberculosis, que la tuberculosis se produce incluso en personas sin inmunodeficiencia, ¿no? Pero cuando tenemos menos de 200 empezamos a tener riesgo para neumonía por Pneumocystis jirovecii, para toxoplasma, criptococo cerebral, y cuando tenemos menos de 100 para Cryptosporidium, diarrea por Cryptosporidium, para la infección por citomegalovirus, para la prevalencia de linfomas. Entonces es más o menos así como vamos a esperar las infecciones oportunistas. Dependerá mucho del conteo de CD4 que a ustedes les digan. En el caso de neumocystis, bueno, neumocistosis sería por Pneumocystis jirovecii. En algunas series se conoce como la infección más frecuente, porque es una afección sistémica y que pone en riesgo la vida. La candidiasis es una infección que suele resolver más fácilmente. Antes de que se utilicen los antirretrovirales, hasta el 80% de los pacientes lo va a tener. Y en ocasiones esa es la manifestación por la que nos damos cuenta que se tiene la infección. La mayor parte de los pacientes, el 90%, va a tener como cifra definitoria el tener menos de 200 CD4, y a eso pónganle un asterisco. Altamente preguntable. Y va a haber 2 a 3 casos por cada 100 personas por cada año que pasa con VIH. ¿Sí? Se va a caracterizar, es un cuadro clínico bien sencillo. Disnea progresiva, que tiene tos, habitualmente no productiva, tiene fiebre y dolor torácico progresivo. Conforme evoluciona el paciente, taquipnea, taquicardia y estertores difusos, y se va a caracterizar por 2 cosas principalmente. Número 1, que hay hipoxemia, en la gran mayoría hay hipoxemia, y número 2,
que tiene DHL elevada, siempre mayor de 500. Se va a complementar con las características radiológicas y les van a decir que el paciente tiene infiltrados difusos, bilaterales, que suelen ser simétricos, como si fueran alas de mariposa. El paciente, la complicación máxima, además de la neumonía, sería que presentara neumotórax. Y la imagen que encontraríamos sería algo como esto. Se alcanzan a ver cómo está infiltrado prácticamente todo el parénquima pulmonar. Esto se va a presentar con un paciente que tiene disnea severa, tos no productiva, DHL elevada e hipoxemia. Y la tomografía nos daría la imagen en vidrio despulido de la mayoría de las patologías que producen inflamación del parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? La gran característica: tos no productiva, disnea progresiva, DHL altas. Más la imagen radiológica de afección simétrica bilateral generalizada. Podríamos nebulizar al paciente para lograr que expectorara. Podríamos hacer una broncoscopía. Si de plano el paciente no puede expectorar, tendríamos que hacer una biopsia. Todos esos métodos para lograr demostrar la presencia de neumocistis. Podríamos utilizar anticuerpos monoclonales. Si logramos una biopsia de todas estas o una muestra correcta, pues tinciones simples como la Giemsa será suficiente. Y podríamos utilizar algunas tinciones especiales para la visualización de los quistes. Entonces, bueno, esto lo más preguntable es lo anterior que vimos. Y después el tratamiento. Si nuestro paciente viene y tiene una hipoxemia, esta presión de oxígeno, dijimos que no era la de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan cuánto dijimos? Presión arterial de oxígeno en la Ciudad de México, en milímetros de mercurio. ¿No se acuerdan que habíamos dicho que era un poquito más baja que el nivel del mar? Quedamos que era 60. ¿Sí? Entonces en la Ciudad de México esperaríamos una PO2 menor de 60 para considerarla con hipoxemia. Si el paciente viene severamente enfermo con hipoxemia, entonces le vamos a dar esteroide durante los primeros 3 días del tratamiento, que se va a basar en el uso de trimetoprim con sulfamethoxazol a dosis plena. Se podría complementar con dapsona si el paciente no responde de manera temprana. Y la segunda línea de tratamiento es el dar primaquina con clindamicina. A ustedes siempre les van a preguntar cuál es el tratamiento, pero más frecuentemente les van a preguntar cómo se hace la profilaxis de neumocistis Jirovecii. Entonces ustedes van a responder: se hace profilaxis en todo paciente con VIH que tiene un conteo de CD4 menor de 200. Ese es el mejor paciente para hacer profilaxis. Número 2. Se va a dar profilaxis para todo paciente que tiene candidiasis orofaringea. Si no tuviéramos en ese momento un recuento de CD4, pues podríamos pensar en la otra, que sería la aparición de otras enfermedades oportunistas. Damos trimetoprim con sulfamethoxazol, 160 sobre 800 miligramos. Vamos a darla una vez al día. En el paciente que está enfermo, 2 veces al día. Alternativas, pues las mismas que ya vimos acá: dapsona, pirimetamina, o pentamidina. Lo vamos a suspender ¿cuándo? Que esa es la otra preguntable. ¿Cuándo se suspenden los tratamientos profilácticos? Cuando tenemos más de 200 linfocitos TCD4 por 3 meses consecutivos. ¿Sí? Y a los 3 meses de iniciado el tratamiento. Entonces, neumocistis Jirovecii. ¿Hasta allí alguna duda? Es la que más frecuentemente les van a preguntar, ¿eh? Y bueno, estos son los medicamentos que vamos a utilizar. Ya los revisamos, no hay necesidad. ¿Sí? ¿Con los antirretrovirales no hace alguna interacción trimetoprim? No, de hecho, no. Ahorita que damos antirretrovirales, porque no vamos a alcanzar a ver todo, si quieren mejor si lo vemos de una vez. Casi todos los medicamentos que utilicemos van a tener alguna modificación en los retrovirales, casi todos, en modificar la biodisponibilidad, el metabolismo de primer paso y el efecto.
aunque en general no hay pues una parte que diga se contraindica dar trimethoprim por tal tratamiento, ¿no? Podría tener interacciones, pero no lo contraindica, ¿sí? Entonces lo podemos dar, y de hecho esa es la indicación, es lo que vamos a responder. Entonces, tuberculosis en el paciente con VIH ya vimos un poco. Podríamos tener dos opciones, tuberculosis latente o tuberculosis activa. Pues tenemos sintomatología habitual para tuberculosis, no hay duda, ¿no? El paciente tiene VIH más tuberculosis. Pero debemos pensar en que todos los pacientes con VIH pueden tener tuberculosis latente, todos. Entonces vamos a hacer búsqueda de tuberculosis antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, que ya habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a hacer prueba de la tuberculina. Ya habíamos dicho para mexicanos un incremento o una induración de más de 0.5 centímetros después de administrar 0.1 mililitro de vacuna, ¿no? De PPD. Podríamos utilizar cultivos de todo lo que nos parezca sospechoso, algunas pruebas especiales para definir que el paciente no tiene VIH, que no tiene tuberculosis, perdón. Si no la tiene en ese momento, aún así vamos a estar pendientes en todo paciente que tenga un recuento de linfocitos TCD4 menor de 200. Y tendremos que repetir estudios una vez que se inicia la terapia antirretroviral, ¿sí? Esto es como las indicaciones de tratamiento para tuberculosis, como habíamos visto, ¿no? Entonces ya habíamos visto que los pacientes normales tienen VIH más tuberculosis, pues van a recibir el tratamiento normal 2 meses de la terapia intensiva más los 4 meses de mantenimiento para lograr los 6 meses de tratamiento. Todos los pacientes que tengan SIDA, no tengan VIH, sino que tienen SIDA, todos ellos tienen riesgo para el desarrollo de tuberculosis crónica. Entonces en ellos siempre tendremos que hacer pruebas de sensibilidad de los antirretrovirales. En el resto de los pacientes pues podremos iniciar la terapia como habitualmente se inicia en todos los pacientes, la terapia para tuberculosis. Si tenemos, esto es lo que me preguntaban un poco la otra vez, terapia antirretroviral y terapia para tuberculosis. Entonces, si el paciente tiene un recuento de menos de 200 células, primero vamos a iniciar el tratamiento para tuberculosis y entre 2 semanas y 2 meses se inicia el tratamiento antirretroviral. Si el paciente tiene un recuento de CD4 entre 200 y 350, se puede iniciar la terapia antituberculosis y vamos a considerar si iniciamos o no la terapia antirretroviral. Y si tiene más de 350, solo das tratamiento para tuberculosis porque el paciente no tiene VIH, ¿no? Ni siquiera se recomienda iniciar tratamiento antirretroviral con menos de 350 células. Lo que sí está demostrado es que si tú te tardas mucho, si tú dices, bueno, le voy a iniciar el tratamiento para tuberculosis y me espero de 2 a 4 meses para iniciar el resto del tratamiento. Si tú haces eso, si te esperas tanto tiempo, los pacientes mueren más. Si tú inicias el tratamiento y apenas tolere de 2 semanas y máximo 2 meses inicias el tratamiento, los pacientes van a morir mucho menos por SIDA. Entonces, la conducta correcta es iniciar el tratamiento para tuberculosis y máximo 2 meses después iniciar la terapia antirretroviral. Luego, otra que les preguntan mucho es la toxoplasmosis, ¿no? Que siempre pensamos en los gatos, pero también se podría transmitir por excremento de cerdos o de ovejas. Pensamos en los gatos porque el gato tiene la capacidad, bueno, está más cerca del humano y es quien lo puede transmitir más. Entonces la toxoplasmosis es la causa número 1 de lesiones neurológicas en VIH. Causa número 1. Y se va a relacionar a cuando tengamos linfocitos TCD4 menores de 50. Entonces igual pónganle un asterisco, porque si tuvieran más de 50, lo más probable es que no sea toxoplasma y tendrán que responder a alguna otra cosa, ¿sí? Nos va a dar manifestaciones de encefalitis, como por ejemplo cefalea, confusión y estados febriles. Pero de acuerdo a la localización podría producirnos convulsiones y alteraciones severas del estado de despierto.
La característica principal de la infección por toxoplasma es que va a producir lesiones que tienen una cápsula de paredes delgadas y que lo rodean en su totalidad. Presenta un poco de edema, sin embargo, a pesar del edema, alcanzamos a ver la cápsula. ¿Sí la ven? ¿Ven esta? ¿Sí? Tiene un centro. Esta imagen es tomografía o resonancia, por cierto. ¿Qué es? Resonancia, ¿no? Entonces no se ve el hueso. Entonces es una resonancia magnética, ¿no? Entonces lo que alcanzamos a ver es una lesión hiperintensa, pero que está formando una cápsula de paredes homogéneas, que con lo que los podrían poner a hacer el diagnóstico diferencial sería con un linfoma cerebral. Pero bueno, características principales: van a ser lesiones relativamente pequeñas, menores de 4 centímetros y habitualmente múltiples, que van a encontrarse en la interfase de sustancia gris y sustancia blanca. Tienen edema severo, pero tienen un anillo, esa cápsula, un anillo de paredes delgadas, y que van a producir efecto de masa. Por eso es que vemos esto, ¿no? Vemos esta lesión, todo esto que tiene de este lado es edema, y está comprimiendo el ventrículo lateral. ¿Sí ven todas las características ahora sí? Si vemos este solamente nos marca la cápsula, la envoltura, el anillo. Todo lo que vemos que se ve hipointenso, todo lo que se ve más oscuro para acá, todo eso es edema. Y está comprimiendo el ventrículo lateral y está desplazando la línea media. Esas son las características que vamos a encontrar para toxoplasma. También podría producir enfermedad más frecuente en los niños, una corioretinitis o neumonía. Las mejores pruebas para hacer el diagnóstico es PCR, sensibilidad y especificidad. Bueno, sensibilidad baja, pero una especificidad que alcanza el 100%. Entonces no se la vamos a hacer a todos los pacientes, solo en quien lo estemos sospechando. Y bueno, podremos encontrar inmunoglobulinas IgG para anticuerpos IgG para toxoplasma, y así será como hagamos el diagnóstico. Esta es la imagen que podríamos encontrar. Es una imagen similar a la que tenemos en el cerebro, solo que aquí el edema es mucho menos evidente. Y esto nos habla de una infección crónica. Entonces, toxoplasma, afección ocular, afección cerebral. Si es un niño, les van a preguntar afección ocular. Si es un adulto, les van a preguntar afección cerebral. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuándo va a presentarse ¿cuándo vamos a dar profilaxis? Vamos a darla cuando tenemos menos de 100 células. Tenemos la ventaja que se hace una profilaxis cruzada con neumocistis, ¿no? Como el tratamiento es el mismo, el trimethoprim con sulfametoxazol, una tableta 3 veces por semana. Entonces hacemos doble profilaxis. Alternativas pues son las mismas: dapsona con pirimetamina, atovacuona o actovacuona, acitromicina, claritromicina. Se va a suspender igual que en neumocistis cuando tenemos más de 200 CD4 después de 3 meses de iniciado el tratamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Porque vamos a ver otra que afecta al cerebro, que es el criptococo. Cryptococcus neoformans es la más habitual. También se va a presentar cuando tenemos un recuento celular menor de 50 CD4, aunque podría presentarse antes, ya que tenemos linfocitos que son no inmunocompetentes. Podrían afectarse múltiples órganos, como por ejemplo la piel, y la piel es una frecuente que les podrían preguntar. También próstata, articulaciones y ojo, pero el que más les van a preguntar es la afección al sistema nervioso central. Se podrá presentar como una meningitis, con encefalopatía, alteración en el estado de conciencia, cambios de personalidad y datos de hipertensión intracraneal, es decir, una presión intracraneal mayor a 20 centímetros de agua. Vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo proteínas elevadas, y la tinción de tinta china nos va a dar la presencia de levaduras.
El paciente que tiene Cryptococcus neoformans, siempre que buscamos antígenos de criptococo, siempre va a ser positivo, y pues es indicativo de que el paciente es realmente portador de la enfermedad. Tenemos la gran ventaja que hasta el 75% de los hemocultivos son positivos, y quizás sea de las enfermedades que nos permita más esta característica. Casi todas los hemocultivos serán positivos apenas en un 20 a 30%, ¿sí? Cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, crisis convulsivas, es decir, manifestaciones similares a las de una meningitis. Manifestación cutánea, donde vamos a presentar una lesión que tiene forma de cráter, donde los bordes son pálidos pero son los bordes activos, y donde se forma una úlcera necrótica. Característica principal del criptococo cutáneo. Y la afección al sistema nervioso central en esta imagen, que es de tomografía o de resonancia. ¿Se parece a la otra? ¿Se parece a la del toxoplasma? No. Vamos a destacar las características. El criptococo es solo el centrito oscuro que vemos. Este es el criptococo, el centro oscuro. Todo lo que vemos alrededor es edema. Entonces van a ser lesiones relativamente pequeñas, no encapsuladas, no forman anillos, van a tener un realce bajo al aplicar una resonancia magnética, y la característica, pues solamente vamos a encontrar un centro hipointenso rodeado de un halo de edema severo. Entonces es muy diferente al toxoplasma, ¿verdad? ¿Sí? En realidad se parecen mucho, pero bueno, esta no forma anillo, es la principal característica. Vamos a hacer profilaxis cuando tenemos menos de 50 células, fluconazol o itraconazol. No se inicia antes porque tienen muchos efectos adversos, ¿no? Y el tratamiento, si el paciente tiene enfermedad, pues va a ser con anfotericina B. Toxicidad principal de anfotericina B, ¿cuál es? Hepática no, ¿cuál es? Renal. Dosis acumulada, toxicidad renal, insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, esas son las patologías que más se van a relacionar de acuerdo al conteo de linfocitos TCD4. Quizá aquí nos haría falta poner el criptosporidios, que es la causa más frecuente de diarrea crónica en VIH. Criptosporidios. Y lo que corresponde a cándida, pues recordar que la cándida es independiente del conteo de CD4, ¿no? Aunque en general con menos de 200 es cuando tendremos la afección sistémica. Como causas principales de infecciones oportunistas. Entonces, bueno, pues mi paciente, pues al parecer no tuvo una infección oportunista de estas, ¿no? Por lo tanto tuvimos que hacer la evaluación pues normal, donde hacemos una búsqueda de antecedentes y una búsqueda de contactos para poder determinar la red que podría estar contagiada con VIH, ¿no? Entonces en ella el contagio pues fue su esposo, que según esto le había sido infiel solo 2 veces, pero en una de esas se enfermó se contagió de VIH, ¿no? El esposo no tenía ninguna manifestación absolutamente, pero la esposa las tuvo mucho antes que él, ¿no? Otro de los antecedentes que buscamos, pues el de contacto con tuberculosis, ¿no? Vamos a hacer exámenes iniciales. Todo paciente que se hace el diagnóstico, pues tendremos que evaluar los linfocitos TCD4 para poder definir el inicio del tratamiento. Asimismo, vamos a medir la carga viral. Y el resto son, valoraciones especiales que ahora vamos a ver. Debemos descartar la presencia de hepatitis crónica sobre todo. Y tendremos que buscar en ese caso, pues si hubiera algunos datos de que el paciente ya tenga alguna infección oportunista. No va a ser lo más frecuente. Entonces, los antirretrovirales y la infección por VIH incrementan el riesgo cardiovascular.
Pues una persona con VIH se considera viejo a partir de los 50 años. Los pacientes que tienen VIH tienen mucho mayor riesgo de fractura de fémur. El paciente que tiene VIH y que toma tratamiento antirretroviral, el riesgo de fractura de fémur será mucho más alto. Entonces, una vez que iniciamos el tratamiento, si la carga viral es detectable, pues tendremos que hacer mediciones de carga viral cada 4 semanas aproximadamente. Si el paciente, estas son cosas, son muy tediosas, pero es lo que suelen preguntarles, o sea, ¿cuándo le ponen la vacuna para hepatitis? Bueno, si al momento del diagnóstico no tiene evidencia de infección para hepatitis. Entonces, linfocitos TCD4 es el mejor indicador del estado inmunológico del paciente y es un indicador del inicio de tratamiento antirretroviral. Vamos a evaluar el inicio de terapia antirretroviral cuando tengamos menos de 350 linfocitos TCD4. Esa es donde lo consideramos. Definitivamente tenemos que iniciar tratamiento cuando tenemos menos de 200 linfocitos TCD4. Y cuando tenemos más de 350 lo consideraremos de acuerdo al estado del paciente. Esa es la manera como se indica el tratamiento. Consideramos una buena respuesta cuando tenemos un incremento de 50 a 150 linfocitos TCD4 por año. Los pacientes habitualmente responden bien los primeros 3 meses, pero esto es lo que permite que se desarrollen las enfermedades que estaban latentes en el paciente con VIH. Los linfocitos TCD4 se van a medir una vez que ya iniciamos el tratamiento, cada 3 a 4 meses. Esto luego lo revisan, es algo que dice cuándo más podríamos hacerlo. Entonces, los linfocitos TCD4 es el principal indicador del estado inmunológico del paciente y nos va a definir cuándo iniciar tratamiento. La carga viral es el indicador más importante de la respuesta antirretroviral. Lo que necesitamos es que haya una disminución de 0.5 logaritmos en el paciente para considerarlo como positivo. Iniciamos el tratamiento, tenemos linfocitos TCD4 de 200. Iniciamos tratamiento, esperamos que la supresión de supresión viral se produzca entre 12 y 24 semanas. Por eso es el mejor indicador de la respuesta antirretroviral. ¿Vamos bien con eso? ¿Sí? Entonces vamos a medir la carga viral en los pacientes que tienen un tratamiento estable cada 3 a 4 meses. Y lo haremos entre cada 4 y 8 semanas en los pacientes al inicio o cuando se hacen cambios al tratamiento. El abacavir es uno de los medicamentos que más utilizamos. Si el paciente tuviera el HLA-B5701 positivo, hace una predicción de que no va a tolerar el tratamiento con abacavir. Entonces, en teoría, todos los pacientes deberíamos determinar HLA-B5701. ¿Se acuerdan los efectos secundarios principales del abacavir? ¿Alguien se acuerda de alguno? Hipersensibilidad, pero ¿en qué parte da la hipersensibilidad? Es cutánea, ¿sí? Pero es intolerable. Y el segundo efecto adverso son sueños vívidos y entonces los pacientes no lo toleran, ¿sí? No lo toleran y lo suspenden, se tiene que suspender. El VIH podría afectar la función renal. Hasta el 30% de los pacientes se podría demostrar esa afección renal. Va a ser más frecuente en las personas de raza negra y la manifestación principal va a ser hematuria y proteinuria. No es tan frecuente que el paciente evolucione a insuficiencia renal avanzada, va a ser hematuria y proteinuria. Los pacientes que reciben tratamiento, sobre todo con abacavir, van a presentar más frecuentemente dislipidemia. Esa dislipidemia asociada al tratamiento antirretroviral va a favorecer que el paciente tenga más frecuencia de infartos. El paciente que recibe tratamiento antirretroviral tendrá también mayor riesgo de diabetes tipo 2.
El paciente con VIH va a tener una reducción de la densidad mineral ósea y mayor frecuencia de osteoporosis. Por lo tanto, tendrá mayor riesgo de fractura de cadera. Entre más bajo sea el conteo de CD4 y que se inicie el tratamiento antirretroviral, incrementará más el riesgo de que el paciente tenga fractura de cadera. Por lo tanto, se deberá considerar una densitometría en todas las personas, pues incluso a partir de los 50 años que tienen VIH, ¿sí? Y bueno, tenemos que buscar en todos ellos la posibilidad de que haya una infección de transmisión sexual. Ahí está, se ve feo. Bueno, los tratamientos para VIH pues van cambiando. Cada vez salen medicamentos que son un poco más eficaces. Actualmente el paciente que recibe tratamiento y que lo hace bien tiene la posibilidad de tener carga viral indetectable entre un 70 y 90%. El problema es que el apego al tratamiento no es tan bueno. Entonces, vamos a recordar que como tratamiento, pues todos los medicamentos deberán tener un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa, como indinavir, saquinavir o ritonavir. Ese es el tratamiento base para todos y se deberá complementar con cualquiera de los otros. Por ejemplo, una de las propuestas sería indinavir más efavirenz, tenofovir, emtricitabina. Una de las propuestas sería indinavir más abacavir, lamivudina. ¿Sí? Estos medicamentos pues van cambiando y lo que más frecuentemente pasa es que los ponen todos en una misma tableta para lograr que mejore el paciente. Atazanavir, que es frecuente, con abacavir, lamivudina e indinavir. Entonces el tratamiento irá cambiando. Lo que ustedes deberán recordar es que todos deben incluir un inhibidor de la transcriptasa no nucleósido. Vamos a ver un caso. Bueno, hasta aquí preguntas. ¿No? Muchas, ¿verdad? En el caso Sí. de tuberculosis, igual se tiene profilaxis. No, la profilaxis es diferente en tuberculosis. ¿Te acuerdas ahora que vimos tuberculosis que decíamos? O sea, todo paciente con VIH que estuvo en contacto, lo vamos a considerar contacto el tiempo que haya sido y vamos a darle profilaxis. ¿No? Profilaxis. Sin importar el número de CD4. Sin importar el número de CD4. De aquí lo que te decía es, si tiene menos de 200 CD4, lo vas a considerar siempre con la posibilidad de tuberculosis latente. Entonces buscas tuberculosis al principio, cuando vas a iniciar el tratamiento, y una vez que lo inicias, vuelves a hacer pruebas para descartar que lo tenga. ¿Sí? Pero como tal no das ahí profilaxis a menos que haya tenido contacto. ¿Sí? A menos que haya tenido contacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va. En cuanto a VIH, pues hay muchas consideraciones. Yo creo que consideraciones sobre tratamiento no es lo más frecuentemente que les pregunten, sino el resto de cosas que vimos, ¿sí? Que me parece más importante para ustedes. Entonces vamos a ver, este paciente 31 años viene a consulta porque su esposa lo trae, como siempre, ¿no? Con los hombres. Porque tiene cambios en su estado cognitivo y tiene alteraciones en las actividades de la vida diaria. Tiene antecedentes de VIH positivo de diagnóstico reciente. Su esposa lo ha notado con disminución significativa en sus actividades en la casa. Lo han castigado en su trabajo y bueno, se encuentra con un afecto indiferente. Tiene disminución en la atención y no logra concentrarse. Asimismo pierde el núcleo del discurso. Su cuenta de CD4 es de 380. Tiene una carga viral de 78,000 copias. El paciente presenta en la exploración física, bueno, signos vitales sin alteraciones, no hay datos de focalización neurológica, fondo de ojo es normal, pero tiene un minimental 22 de 30. ¿Se acuerdan cuánto es lo normal en minimental?
de 24 para arriba, ¿no? Fue enviado a resonancia magnética encontrando atrofia cerebral desproporcionada e inespecífica sin lesiones focales. Considerando el cuadro clínico, ¿cuál es la conducta a seguir más apropiada para ese paciente? Tiene 380 CD4. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? O sea, después de más de 350, pues hay que considerar, ¿no? En teoría no tendría riesgo para las infecciones oportunistas, ¿sí? En teoría. Entonces, esta es una cuestión de lo que les decía, es más una cuestión de salud pública. Todo paciente que tiene VIH es mucho más probable que desarrolle datos más severos de neurosífilis. Entonces, en todos los pacientes que se hace el diagnóstico de VIH tendremos que hacer VDRL. Si el paciente tiene manifestaciones al sistema nervioso central, podemos hacer VDRL en líquido cefalorraquídeo y sería positivo. Los pacientes con VIH pueden tener atrofia cerebral y demencia asociado a VIH. Sin embargo, esa afección se suele producir cuando tenemos un conteo de CD4 menor de 100. Incluso, bueno, serán las etapas más severas. Por eso es que no pensaríamos en eso para el paciente. Tendríamos que hacer un VDRL en líquido cefalorraquídeo. ¿Tiene datos de neumonía por Pneumocystis jirovecii? Ah, no, virus JB, bueno, es otra cosa, eso nada que ver. PCR para micobacterias en líquido cefalorraquídeo, ¿tiene datos? No. Terapia antirretroviral, pues tampoco. Primero tenemos que determinar qué es lo que pasa para darle tratamiento específico. ¿Sí queda claro? Sería lo mismo. Esto sería lo mismo si les dijeran, el paciente tiene transaminasas elevadas. Entonces la respuesta no sería terapia antirretroviral, sino sería buscar hepatitis. ¿Sí? Es lo mismo si les dijeran, tiene eso y tiene una lesión en genitales. Tampoco sería iniciar terapia antirretroviral, sería buscar chancro o cualquier otra cosa que pudiera tener, que serían infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? O una mujer tiene una vaginosis. ¿Vaginosis se llama? No me acuerdo, de verdad. Una vaginitis, cervicovaginitis. Y tiene un flujo espumoso, grumoso, ¿no? Entonces no sería iniciar terapia antirretroviral, sería evaluar si lo que tiene es una cándida, una cervicovaginitis por cándida y dar ese tratamiento, ¿no? Que van a ser, decíamos, mucho más frecuentes las infecciones de transmisión sexual. Y si el paciente tiene 355, por ejemplo, ¿ya podríamos iniciar o a fuerza Sí. de 350? No, podemos iniciar. Cuando el paciente tiene 300, decíamos que incluso con 350 hasta 400 podría tener sarcoma de Kaposi, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces se deberá considerar si las manifestaciones que tiene son por VIH, ¿sí? Y podrías tener un conteo de CD4 mayor de 350, pero con manifestaciones de SIDA. Entonces habrá que iniciar tratamiento, ¿sí? Sí se puede. Por ejemplo, que tuviera 350 más diarrea crónica, 350 más pérdida de peso, tendrías que dar tratamiento. ¿Sí? Sí se puede. 30 años, es de Buenos Aires, ingresado por presentar fiebre, astenia, tos productiva, disnea progresiva y sudoración nocturna. Es heterosexual, niega consumo de alcohol y drogas ilícitas. Conoce su condición de VIH positivo desde hace 7 años. En enero del 2006 tuvo lesiones por cándida esofágica. Recibió diversos esquemas de terapia antirretroviral de gran actividad, lo que es Targa, con mala adherencia y con fracasos terapéuticos. ¿Cuál es el agente causal más probable en este caso? Bien, aquí, ¿cuál es su opción? Entonces, hay un pequeño problema aquí, porque el paciente dice que tiene una tos que es productiva, ¿sí?
Entonces, este sería un caso difícil de hacer el diagnóstico por cuestiones epidemiológicas, ¿sí? Porque tiene disnea progresiva, sudoración nocturna, fiebre, astenia. Lo más probable es que fuera neumocistis Jirovecii, ¿sí? Es lo más probable. Sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es que podría tener aspergilosis, ¿sí? La aspergilosis, a diferencia de lo que vimos del neumocistis Jirovecii, nos dará una imagen como esta. Nos va a dar una imagen, bueno, incluso pues da la formación de aspergilomas, ¿no? Es el acúmulo de hongos en un solo sitio pulmonar y que frecuentemente va a producir cavernas, ¿sí? Es totalmente diferente de la imagen radiológica que esperamos por neumocistis Jirovecii. Y la imagen en una radiografía convencional pues sería algo como esto, ¿sí? Es una lesión grande pero que parece dar la formación de una caverna. Eso es lo que esperaríamos en una aspergilosis y la formación de un aspergiloma. Son muy parecidas, las dos dan tos. Es más frecuente que la tos sea productiva en la aspergilosis. Las dos dan dolor torácico. Las dos dan elevación de DHL, disnea, ¿sí? En el caso de la aspergilosis, el dato que más se relaciona y que suele ser más específico es que se encuentre de manera incidental o que pueda tener hemoptisis. En general, en el paciente con SIDA hablamos de lo que es la aspergilosis invasiva, perdón por la N de más. La prueba específica para hacer el diagnóstico es la prueba de galactomanano para Aspergillus. Característica principal, formación de cavitaciones por lesiones necrotizantes que van a producir un dolor torácico evidente. Y el tratamiento es voriconazol caspofungina, ¿sí? Si tuviéramos una candidiasis sistémica, ¿saben cómo es la definición de una candidiasis sistémica? Cuando tenemos dos regiones infectadas que no tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, urinaria y respiratoria. Por ejemplo, urinaria y hemocultivos positivos. Eso lo consideramos una infección sistémica por cándida. Y el tratamiento ya no va a ser con fluconazol, siempre tiene que ser, bueno, con caspofungina, ¿sí? O andalifulgina, que son los dos específicos. Este tiene muchas letras, dice 54 años, soltero, no tiene conductas sexuales de riesgo. Así es, a los 54 ya es soltero, ni modo que no tenga conductas de riesgo, ¿no? O sea, quiere decir que no tiene pues una pareja estable, ¿no? Entonces tendrá... ¿Se acuerdan cómo se define promiscuidad? ¿Más de 3 en cuánto tiempo? Bueno, son 2 o más en un año. Entonces, saquen cuentas. En voz baja. Digo que una vez una compañera mía residente de interna y una de gineco estaban viendo una paciente en la terapia, ¿no? Entonces la está presentando la de gineco y una de gineco y dice, pues parejas sexuales 10. Entonces dice a la otra, dice, pues normal 10, ¿no? Mi compañera dijo que era virgen porque llevaba menos. Bueno, dice, tiene antecedente de hipertensión arterial y tuvo yardiasis. Había sido atendido desde hace 6 meses por episodios de diarrea líquida, pujo y tenesmo, parasitoscópico que decía que había yardia. Tuvo tratamiento con metronidazol y mejoría, pero después reaparece el cuadro con astenia, anorexia y pérdida de peso de más de 8 kilogramos. Se encontró con palidez cutánea de mucosas, disminución de la grasa corporal, tenía dolor abdominal en flanco y fosa ilíaca derecha. Signos de deshidratación moderada, bueno, lo rehidrataron. Tiene anemia
tiene leucopenia, tiene linfopenia, bueno, la glucosa está normal, la creatinina, estaba hablándonos de micromolar, es una creatinina que corresponde a lo normal. Tiene complemento sérico normal, ya dijimos que ese va a estar afectado cuando hay infecciones severas y en la actividad lúpica, ¿recuerdan? No tiene hepatitis, ni B ni C. La serología para VIH según aparece negativa. Sífilis no reactivo y el ultrasonido abdominal normal. La colonoscopía tiene signos de colitis inespecífica en recto sigmoides, tránsito intestinal acelerado, duodeno, yeyuno y leitis. El diagnóstico en consulta se le dio tratamiento, bueno, ácido fólico y fumarato ferroso. Pues la radiografía muestra datos compatibles con neumonía. Tiene infiltrados intersticiales bilaterales por neumocistis Hiroechi. Al no existir mejoría clínica, le hacen nuevamente serología para VIH, siendo positiva y tiene un conteo de CD4 de 48 células con una carga viral alta. Entonces, ¿en qué categoría clínica se encuentra el paciente? Ya dijimos, enfermedades definitorias es lo que más frecuentemente les van a preguntar. ¿Qué alteraciones gasométricas son más probables encontrar en este paciente por la afección respiratoria? Lo más frecuente que vamos a encontrar es hipoxemia y alcalosis respiratoria. El paciente va a estar hipoxémico, lo que va a hacer es tratar de compensar incrementando la frecuencia respiratoria, va a hacer un barrido del CO2, por eso va a tener alcalosis. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir? Ya vimos. Tratamiento con trimmetoprim y sulfamethoxazol, ¿no? ¿Cuál sería la conducta terapéutica de segunda línea más adecuada? Dijimos que Dapsona, ¿no? Entonces, si este paciente con infección crónica por VIH estuviera sintomático, ¿cuál sería la indicación más acertada para iniciar terapia antirretroviral? ¿Cuál quedamos? Menos de 350 células o una carga viral alta, que serían más de 5.000 copias por mililitro cuadrado. Dijimos, CD4, mejor indicador de respuesta inmunológica. Carga viral, mejor indicador de respuesta al tratamiento. Entonces, serían las mejores indicaciones para el inicio del tratamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les voy a incluir, les decía, más casos de esto para su simulador. Una vez que pase el simulador, hablamos. ¿Ven? A ver cómo les fue. ¿Sale? Estudien, nos vemos el siguiente sábado.